siguiente diapositiva y me vas mandando, ¿ya? A ver, bueno, siguiendo con las exposiciones, ya me imagino que el doctor Aguayo les está dando algunas exposiciones de introducción a la geriatría. Me imagino que ya les habrá anunciado el que estamos en una transición epidemiológica, ¿no? Y el adulto mayor ya se caracteriza por tener muchas enfermedades no transmisibles, ¿no? Y las enfermedades no transmisibles, las llamadas crónicas, son muy frecuentes, o exclusividad, diría yo, de los adultos mayores, ¿no? Demencia, Parkinson, hipertensión, ¿no? Y artrosis, osteoporosis, es parte de las enfermedades del adulto mayor. Y uno de las patologías más frecuentes y con mayor trascendencia, en el cual ha habido revolución con los años, con los estudios que vamos a ver a continuación, es acerca de la hipertensión en el adulto mayor. ¿Ya? Pues es una patología bien frecuente, ¿ya? Y con gran impacto en las personas adultos, en los adultos mayores. Siguiente. Les voy a presentar varios cuadritos, ¿ya? Y lo vamos a ir explicando cada cuadrito. Bueno, acá, para empezar, vamos a ver alguna introducción. La hipertensión es un factor de riesgo modificable, manifiesta, ¿no? Quiere decir que si tú controlas la hipertensión arterial en adultos mayores, van a tener menos eventos cardiovasculares y mortalidad. Así podemos modificar los eventos cardiovasculares si controlamos la hipertensión arterial. No es así la edad. La edad también es un factor de riesgo para hipertensión arterial, pero eso sí no lo podemos modificar. Ahora, la hipertensión, y ya es conocido por ustedes, es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, ¿no? Es un factor de riesgo para aneurismas aórticos, enfermedad renal crónica, hipertrofia ventricular, arritmia, diabetes, angina, muerte súbita, enfermedad oftalmológica y actualmente demencias, ¿no? Demencias. Es un factor de riesgo la hipertensión para hacer demencia y por lo tanto nosotros podemos prevenir la demencia, el inicio de la demencia en los adultos mayores, sí. Sí se puede prevenir actualmente la demencia, ¿no? Muy bien. Siguiente. Siguiente diapositiva. Doctores, si les corto algún rato es porque me están llamando de la clínica o del Seguro Social, ¿ya? Eso quiero que me disculpen si es muy breve. Siguiente diapositiva. Ya lo pasé, no sé si lo pueden ver. No creo que no lo ¿No? vemos. Qué extraño. Es la próxima, Jenny, de los gráficos, creo. Los grafiquitos. Después, los gráficos. otra más. Ahora sí, muy bien. Y miren, este viene a ser la epidemiología de la hipertensión relacionada con la edad. Clarísimo, ¿no? En el primer gráfico de la izquierda vemos que la hipertensión, a medida que avanza la edad, es más frecuente en adultos mayores. Entonces, si hacemos nosotros la pregunta, ¿dónde es más frecuente la hipertensión arterial? En el adulto mayor. Y claramente se puede observar en este gráfico, ¿no? Primer punto. Ahora, existen tres tipos de hipertensión arterial, como vamos a observar en el gráfico del lado derecho, ¿no? La hipertensión arterial sistólica aislada, la hipertensión diastólica aislada y la hipertensión sistodiastólica. ¿Ya? ¿Y cuál es lo más frecuente en el adulto mayor? La hipertensión arterial sistólica aislada. Como pueden observar, la barrita en azul o en celeste es la hipertensión sistólica y como a medida que va avanzando la edad, esto se hace más frecuente. Entonces, dos puntos muy importantes. La hipertensión es muy frecuente en el adulto mayor
y lo que caracteriza en el adulto mayor es la hipertensión arterial sistólica aislada. Siguiente gráfico. Está muy chiquitito, ni veo a veces las figuras, pero bueno. Siguiente. Creo que se está Bueno, el demorando. siguiente gráfico, sí, el siguiente gráfico casi es lo mismo, solamente ahí habla en años, ¿no? Conforme pasan los años, ya la hipertensión se hace más frecuente. ¿Y esto por qué? Porque obviamente la población está envejeciendo. Esa es una antes, una antes. Ah, caramba, de repente no está ese gráfico, pero bueno. Ujú. No. Lo que pasa es que he mandado otra exposición, pero bueno, ya, no hay problema. En el gráfico que yo que tengo ahí, no, anterior. Ya, entonces, y acá el gráfico que no les he puesto es que la hipertensión, a medida que va avanzando con los años, es más frecuente. ¿Y por qué? Porque obviamente la población está envejeciendo, ¿no? Entonces, ya viendo estos puntos, vamos a ver el siguiente gráfico de por qué la hipertensión es muy frecuente en el adulto mayor. ¿Ya? Es muy frecuente en el adulto mayor. Vamos a ver la fisiopatología. Antes de eso, ¿no? La fisiopatología en el adulto mayor es por qué se produce la hipertensión en el adulto mayor. Es por el vaso sanguíneo del adulto mayor se pone muy rígido. Y esto debido a que va aumentando los fibroblastos, va disminuyendo la elastina, las fibras musculares se van separando, y eso puede ser la causa de la hipertensión arterial sistólica en el adulto mayor. Y obviamente se habla pues de alteraciones en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces nosotros ya sabemos la epidemiología, la fisiopatología, y vamos a ver, ¿no? Tres grandes estudios de hipertensión en el adulto mayor. Estos estudios marcaron las pautas de lo que es la hipertensión arterial en adultos mayores. El primer estudio realizado por Llama, el famoso estudio SHEP, y el gran estudio publicado en el 2008 en el New England, que es el HIVE, y el estudio en Spring, ¿no? Que revolucionó las guías europeas y americanas y los reportes de hipertensión en el adulto mayor. Antes había un paradigma, les comento estos estudios, que la hipertensión en el adulto mayor no debía tratarse porque era parte del envejecimiento, ¿no? Eso se hablaba antiguamente, ¿no? Sí, bueno, ya tiene su artrosis porque es ancianito, pues, ¿no? Y es hipertenso, pero ya es ancianito, no hay que tratar. Entonces, en el estudio SHEP hicieron un ensayo clínico de adultos mayores hipertensos, en el cual vieron en un grupo el placebo y en el otro grupo le dieron tratamiento contra la presión arterial, ¿no? Los randomizaron, ¿ya? Y vieron que al final del estudio vieron que había mayores eventos cardiovasculares y muertes en el grupo placebo que en el grupo de tratamiento para la presión arterial en el adulto mayor, ¿no? Fue el estudio SHEP en el cual determinaron que sí, efectivamente, si nosotros tenemos que tratar la hipertensión en el adulto mayor, porque si no lo tratamos, iba a haber mortalidad cardiovascular. Y este estudio, el que sigue en el nivel, fue el estudio HIVE, que rompió los paradigmas de los ensayos clínicos. Acuérdense que los ensayos clínicos siempre se da en pacientes jóvenes, ¿no? Que es más rentable, es una población en la cual las industrias farmacéuticas apuestan por ellos, y nunca se había hecho un estudio en muy ancianos. El HIVE agarró población adulta muy anciana, mayores a 80 años. Igual, hicieron un estudio randomizado en el cual en un brazo había tratamiento placebo
para el anciano, para el muy anciano, y en el otro brazo indicaron tratamiento para la presión arterial. Este estudio tuvo que suspenderse a los 2, 3 años más o menos, porque se dieron cuenta que, que el grupo placebo había gran mortalidad. Entonces ya no era ético continuar ese estudio y llegaron a la conclusión que la hipertensión en muy ancianos debía también tratarse para disminuir la mortalidad cardiovascular, y rompió los paradigmas de ensayos clínicos este famoso estudio Haidar, ¿no? Nunca se había hecho ensayos clínicos en muy ancianos, y esto es lo característico de este estudio Haidar, ¿no? Publicado en una revista top que es el New England, ¿no? Y luego, otra revolución en ensayos clínicos fue el estudio del SPRINT. Muy bien, ellos dijeron, ellos hacen hipótesis, ¿no? Muy bien, la hipertensión causa mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares, muy bien, pero vamos a ponernos a ver si tratando muy estrictamente la presión o un tratamiento estándar, vamos a ver cuánto hay de mortalidad. ¿Cómo es eso? Hicieron un ensayo, también un estudio, un ensayo clínico randomizado en el cual en un grupo les daban tratamiento para tener una presión muy estricta, menos de 120, y en el otro brazo una presión estándar, ¿no? Menos de 140. Pues en un grupo había aquellos que tenían que tener una presión muy, muy, muy estricta, menos de 120, y en el otro una presión menos de 140. Y se dieron con la sorpresa que en este estudio SPRINT vieron que los pacientes, y también se tuvo que suspender este estudio, los pacientes con mortalidad cardiovascular eran más frecuentes en el grupo como objetivo tenían la presión arterial estándar. Y los que tenían menos mortalidad eran los que tenían una presión menos de 120. ¿Incluyó adultos mayores en este estudio? Sí, un buen porcentaje en este estudio. Y miren cómo ha ido revolucionando la hipertensión arterial en ancianos con estos 3 grandes estudios que nunca deben olvidarse: el SHEP, el Haidar y el SPRINT. El SPRINT, si bien el Haidar rompió los paradigmas de ensayos en adultos mayores, el SPRINT revolucionó las guías europeas y americanas. Siguiente diapositiva. Producto de este último estudio, ¿ya? Producto de este último estudio, ¿ya? Mira, las diapositivas están incompletas. Voy a mandarles nuevamente la exposición completa porque parece que ha habido problemas hoy día en mi computadora del seguro, ¿ya? Producto de este estudio SPRINT salen las guías americanas y las guías europeas. Este estudio SPRINT fue realizado en Estados Unidos y rompieron los paradigmas del séptimo reporte, ¿no? Las guías dijeron, bueno, las guías americanas salieron en el 2017 y dijeron, todo paciente es hipertenso cuando tienen presión de 13,8 para arriba. Imagínense cuántos hipertensos hay a nivel mundial producto de esta hipertensión de 13,8 para arriba. Y por lo tanto el objetivo, sea joven, anciano, tenía que ser menos de 13,8. Luego salió las guías europeas. Ellos dijeron, no estamos de acuerdo con las guías americanas. Y ellos establecieron, no hicieron del estudio SPRINT, dijeron, no, nosotros vamos a mantener hipertensión en las personas por encima de 14. Y el objetivo, tanto para jóvenes como ancianos, tenían que ser menos de 14. Entonces, había 2 vertientes, ¿no? Y actualmente existen 2 vertientes en el cual hipertensión, según las guías americanas, es por encima de 13,8, o las guías europeas cuando es por encima de por encima de 14,9, ¿no? Igual. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en el anciano? No hay diferencia entre la edad. Hipertensión en el anciano, según la guía americana, es por encima de 13,8 y la europea por encima de 14,9. Esos son los objetivos actualmente, ¿ya? Siguiente. No han salido algunas diapositivas que he querido que... ¿No hay más? No, solo hay 7. Wow, no. A ver si lo vuelvo a mandar. Entonces, no se preocupe. Yo les voy a mandar la exposición, ¿ya? La exposición completa. Parece que ha habido un error al mandar la exposición ahora, ¿ya? Pero más o menos yo
quiero que entiendan que lo que es hipertensión en el adulto mayor es muy importante, lo que es la epidemiología, es muy importante los datos de la fisiopatología y cómo ha ido revolucionando la hipertensión a través de estos estudios, principalmente del SPRINT. Ustedes siempre deben leer el SPRINT y el HIVET, cómo revolucionó. Y por este motivo están las guías europeas y americanas y los targets en el adulto mayor, ¿no? Y con respecto al tratamiento, ¿ya? El tratamiento es de acuerdo a la comorbilidad de cada paciente también, ¿no? Por ejemplo, normalmente traten de empezar o recomiendan el tratamiento para la hipertensión con un diurético, ¿ya? O si no, con un calcio antagonista. Y después vienen los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los ARA, ¿no? Y luego vienen los beta bloqueadores. Pero este tratamiento de la hipertensión arterial en el adulto mayor combinan un montón de fármacos, ¿ya? Pero va a depender de cada patología. Por ejemplo, ustedes saben que si yo tengo hipertensión y tengo insuficiencia renal en estadio 3, ¿no? El tratamiento de elección es un YECA, porque los YECA ya son nefroprotectores. Entonces nosotros no tenemos que ver enfermedad, sino cada paciente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente es intolerante a los YECA y estos YECA producen mucha tos en los pacientes, una alternativa sería cambiarle a un ARA, ¿no? A un ARA que son el valsartán, los sartanos, los YECA que son el enalapril, lisinopril, captopril. Ahora, si yo tengo un paciente hipertenso y ha tenido un ictus, ya, el tratamiento de elección viene a ser un diurético tiacídico, ¿no? O un YECA o un bloqueador del receptor de angiotensina, que son los ARA, ¿no? O si yo tengo un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección disminuida, ya, el tratamiento viene a ser los beta bloqueadores como el bisoprolol, carvedilol. Entonces, nosotros tenemos que ver, no enfermedad, hipertenso, ya, entonces el doctor ha dicho que la primera opción es un diurético, hidroclorotiazida o un calcio antagonista, y si no, luego es un YEC, eso es lo que recomiendan las revisiones, pero tenemos que ver cada paciente. Obviamente, si me llega un paciente con insuficiencia renal, ya sé qué darle. O si me llega un paciente con hipertensión y tiene un DSD, ya sé qué darle también. Entonces, eso les voy a mandar en las exposiciones que les voy a pasar en un momento al correo de la doctora, porque ha sido incompleto. ¿Ya? Y los datos curiosos de una revista coreana que he sacado del año 2020, han hecho un estudio muy, muy bonito, que también les voy a mostrar y les voy a mandar, es cómo se prescriben los fármacos antihipertensivos en los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo se prescribe? Dice que más del 95% de pacientes hipertensos son tratados con monoterapia o terapia de combinación dual. O sea, existe monoterapia con 2 tratamientos, con 3, con 4, pero lo más frecuente es o la monoterapia a la cabeza o la terapia dual. Y es mejor, ya que un medicamento estén ahí 2 antihipertensivos, ¿no? Porque va a tener mejor adherencia el adulto mayor. Y ya me imagino que les han explicado que la adherencia del tratamiento en un adulto mayor consiste en que mientras menos medicamentos o la dosis sea monodosis, el adulto mayor va a tener más adherencia. Por lo tanto, en los mercados existen fármacos de una sola capsulita vienen 2 antihipertensivos y existen muchos, por ejemplo, para indicarles el Exforge, ¿no? El Exforge. Entonces, ese es muy importante. ¿Ya? Ahora, de todos los fármacos antihipertensivos que usan los adultos mayores en este estudio, ¿ya? Los bloqueadores de canales de calcio y el bloqueador de receptor de angiotensina son los 2 fármacos antihipertensivos más utilizados para los hipertensos de edad avanzada, ¿ya? De edad avanzada.
son algunos datos muy importantes que hace esta revista, ¿no? Y por último, entre los pacientes que recibieron terapia de combinación dual, el combinado con los ARA y los calcio antagonistas fueron la prescripción más común. ¿Ya? Entonces, ya no casi termino, la doctora Claudia ya va a entrar, hasta que me reclama. Entonces, en conclusión, ya les quiero decir que la hipertensión en los ancianos es un factor de riesgo bien documentado de enfermedad cardiovascular y de demencia. Había un estudio del Spring Mind, en el cual indicaron si el tratamiento con hipertensión estricta o estándar podía llevar al deterioro cognitivo. No fue estadísticamente significativo ese estudio, así es que no hay ningún problema en eso. Y estudios previos, sobre todo el ensayo Haibet, ha documentado los beneficios de la disminución de la presión en adultos mayores, y el SPRINT, que le comento, ¿no? Una reducción más intensiva de la presión arterial fue superior al mejor tratamiento menos intensivo. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que yo quería rescatar de lo que es hipertensión en el adulto mayor. Ya les voy a mandar a la doctora el PowerPoint completo de la exposición. Parece, como les vuelvo a repetir, mil disculpas si ha habido un pequeño. Entonces, con eso les agradezco la paciencia y ya nos estamos encontrando en posteriores charlas. Gracias. Doctor, una pregunta. Ajá. El estudio Spring, no entendí exactamente, o sea, el aporte fue que es mejor el control estricto de la presión. Ese fue el aporte. Correcto, sí. Okay. En el estudio en Spring, mira cómo son los investigadores, los científicos, ¿no? Se tienen esa mentalidad de así de investigador, ¿no? Y dijeron, bueno, ya pues, si yo controlo la presión arterial, voy a tener menos mortalidad. Pero, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer un estudio en el cual hacemos un control de la presión bien estricta, menos de 120, o control de la presión estándar menos de 140? Y vamos a ver en dónde hay más mortalidad. Y vieron los científicos que en la presión menos estricta había más mortalidad, ¿no? O sea, ¿cuál es más beneficioso? La presión menos de 120 que la presión menos de 140. O sea, la presión más estricta había menos mortalidad. Por ese estudio, doctorita, revolucionaron los reportes y las guías, ¿no? Por eso que las guías americanas están basados en el sprint, pero las guías europeas no. Al año nomás salió las guías europeas, dieron la cuenta al estudio Haibet y a las guías americanas, ¿no? Obviamente que en el estudio de la presión de control estricto, menos de 120, había casos de síncope, de mareo, porque ya bajarle la presión muy estricto condicionaba estos síntomas, estos pacientes, pero no registró mayor mortalidad ni mayor hospitalización. Solo fueron efectos adversos nomás. A tener la presión estándar que sí produjo mayor mortalidad y el estudio se tuvo que suspender, ¿no? Está claro con el sprint, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora sí. Muy bien. Doc, Si no hay otra pregunta, dime. Sí, esa era la duda que yo tenía, es porque yo creo que justo en la guía americana de hipertensión, creo que la última que salió, si no me engano, en 2018, ahí tenía objetivos de presión dependiendo de la comorbilidad de la persona, ¿no? Y, por ejemplo, pacientes con problemas renales, con diabetes, tenían valores diferentes, ¿no? Y creo que ahí también tenía para adultos mayores, ¿no? Ahora no me acuerdo si 80 años, ahorita no me acuerdo, pero que eran valores que eran más que 120, 180. Sí, Entonces doctora. me confundí un poquito con Lo que eso, pasa ¿no? es que en el séptimo reporte, usted lee en el séptimo reporte, era decir, hipertensión con insuficiencia renal, tal objetivo. Hipertensión con insuficiencia arterial, tal objetivo. Hipertensión con diabetes, tal objetivo. Hipertensión en el anciano, tal objetivo. Eso hablaba el séptimo reporte. Con este estudio Spring van a ver las guías, tanto americanas como europeas, que dicen, listo, 130, 80 hipertensión y objetivo a todos, menos de 13,8. Igual las guías europeas, ¿no? Con algunas ciertas modificaciones, pero fueron así drásticos. Nada que si es insuficiencia renal tal objetivo, nada que insuficiencia arterial tal objetivo. Eso pasaba en el séptimo reporte, pero ya con estas guías europeas
y americanas dijeron no, todos los objetivos es menos de 13.8, salvo algunas particularidades, pero no era muy exagerado como en el séptimo reporte, ¿no? Ah, Ese ok, estudio Spring es muy famoso, ¿ah? El Hyde, hay estudios muy famosos que revolucionan, ¿no? Que revolucionan las patologías, ¿no? Hyde es uno de ellos y el Spring también, ¿no? Eso lo deben saber de memoria estos dos estudios si alguien va a ser cardiólogo, ¿no? Obviamente han salido una cantidad de estudios de hipertensión en el anciano, pero estos 3 estudios que les menciono son los que más trascendencia y lo que todo el mundo hablaba, ¿no? En su oportunidad, ¿no? Me acuerdo cuando era residente hablamos de Hyde, ya cuando era asistente, alumnos de la UPE les hicimos exponer ese estudio Spring en su oportunidad y fue tema de discusión y ellos ya estaban muy preparados cuando comenzaron a hablar de este estudio Spring, ¿no? Pues fue muy importante en el pregrado. Me acuerdo que había salido recién este estudio y lo compartimos, o años después compartimos este estudio Spring con los chicos y yo los hacía exponer ensayos clínicos, ¿no? Y eso es muy importante, estos grandes estudios, ¿no? Que tiene que tener significancia estadística, es muy importante. Yo no les hablo de estudio Spring Mind, ¿no? Que podrían decir que un control estricto podría beneficiarse para un deterioro cognitivo, pero no fue estadísticamente significativo, entonces no hay necesidad de colocar ese estudio, ¿no? Simplemente hacerles mención que así sea un control estricto o estándar, no, el adulto mayor va a tener o no deterioro cognitivo, ¿no? No es estadísticamente significativo en ese aspecto, ¿no? Pero es el Spring sí con el Hyde, ¿no? Chévere, Doc, gracias. Muy bien, si no hay otra duda, la doctora Claudita está esperando para que exponga. Y ya luego voy a los demás estudios, los demás cursos o exposiciones voy a coordinar con la doctorita. ¿Está bien? Y les mando mañana la exposición completa. Son evidencias que los he sacado esta semana de los años 2019-2020 para que ustedes estén actualizados en esto. ¿Ya? Ok, doutor, muchas gracias. Muy bien, listo, ya nos estamos viendo. Gracias. Hasta Gracias, luego. Doc. Gracias, doctor. Gracias, Ah. doctor.